la informalidad o formalidad. Son maneras complementarias. Una dimensión sistémica, que yo voy a hablar acá, que es más una óptica de la demanda, de la economía, y hay una otra dimensión que podemos llamar de microeconómica o de la óptica de la oferta. En la óptica de la demanda o de la dimensión sistémica que yo estaré hablando, se parte de algunos principios. Primero, que la dinámica económica es insuficiente, y esta es una de las razones de la informalidad en los países de la periferia capitalista. El segundo punto importante del principio es la debilidad estructural del capitalismo en la periferia. El capitalismo tiene en nuestros países cuestiones, marcos históricos que son definitivamente importantes para una desestructuración del mercado de trabajo que es muy difícil de superarlo. El tercer punto es la inserción desfavorable de nuestros países, de nuestras economías en la división internacional del trabajo. Entonces, estos puntos son como el plano de fondo para comprendermos la cuestión de la informalidad en nuestras economías. El próximo, por favor. Para hacer esa reflexión, parto, como dice, de los autores de la Escuela Histórico-Estructural de la CEPAL, que tiene una importancia fundamental en el pensamiento, en la academia, en las políticas públicas en la América Latina. Tiene como referencias Raúl Prebisch, su fundador de Argentina, gran influencia en todo el continente, el más importante economista de la América Latina de la historia. Celso Furtado, un brasileño que trabajó en la CEPAL, también muy importante en esta discusión. En Chile, Aníbal Pinto y otros más. Pero estos son los principales para nuestra discusión. Estos teóricos, por su vez, se inspiraron en las teorías del desarrollo, que es una discusión que empieza en los años 20, 30 y 40 del siglo XX, en el pensamiento de Keynes también, y también en una parte, en cierta medida, en el pensamiento de Marx. Próximo. Como problema de fondo en esta discusión, es importante notar que desde el principio estos teóricos parten del punto de vista que el capitalismo, por su propia fuerza, genera una superpoblación relativa de mano de obra. O sea, es una tendencia observada por Marx en el libro El Capital. Es muy clara, cada vez más evidente, que a medida que la innovación tecnológica avanza, se eliminan trabajadores y hay, por consecuencia, una superpoblación relativa de personas que no encontrarán lugar en la dinámica económica, en el circuito de valorización del capital. En esta perspectiva, o complementando esta perspectiva, Keynes también, John Maynard Keynes, en su obra La Teoría General, va a decir que la economía puede incluso estar perfectamente en equilibrio, todo está cierto, los precios, las tasas, el interés, la ganancia, pero la sociedad, la economía estará subutilizando la fuerza laboral, es decir, que la economía no camina naturalmente para una situación de pleno empleo. Esto
Esto significa que hay que haber una intervención sobre la economía para que sean creadas condiciones para que todos tengan empleo. Próximo, por favor. Muy bien. Partiendo de estas referencias, entonces, Raúl Prebisch va a hacer este debate para la América Latina y va a decir que acá estos problemas estructurales del capitalismo son ainda mayores, más complejos. Nosotros jugamos un papel, nosotros tenemos una participación como periferia del sistema. En este sistema jugamos con las peores piedras. ¿Sí? Nosotros somos exportadores de productos de bajo valor agregado, de baja contenido. Importamos productos cada vez más sofisticados, elaborados. Entonces habría una tendencia de deterioro de los términos de troca entre nosotros, los países de la periferia, y el centro del sistema. Muy bien, añadiendo a esto, el próximo, Celso Furtado dirá, complementando o aprofundando el pensamiento de Prebisch, que esta característica de la periferia es muy grave porque el subdesarrollo que marca la periferia no es una etapa previa del desarrollo, sino es la contrafase del desarrollo. Es decir, que hay países que están maduros, están avanzados, que tienen su desarrollo muy pleno, y nosotros somos la contrafase del sistema. Nosotros somos la parte que carrega las piedras. Y no es cuestión de seguir la misma ruta. Es una condición paralela. Sí, eso es problemático porque eso se impone la necesidad de intervención en la realidad económica, si no saldríamos de esta situación. Por fin, el economista chileno Aníbal Pinto y otros más de la CEPAL van a traer un elemento adicional que complementa esta reflexión cepalina, que es el concepto de excedente estructural de mano de obra, es decir, que dado el subdesarrollo, dado la condición periférica, en nuestros países hay como una característica estructural la permanencia de un excedente de trabajo que no encontrará, que es muy difícil de encontrar una inclusión, una adhesión al sistema económico formal, al sistema económico capitalista que está produciendo más valor, está produciendo acumulación capitalista. Hay un excedente de población que no participa de estos circuitos y que estará siempre de fuera. Esto es fundamental para entender la problemática del trabajo informal. Gracias. Sí. ¿Y cómo se manifiesta, por tanto, la informalidad en las economías periféricas? De dos formas básicas se pueden destacar. Una es la metástasis del sector informal. Dada la condición de excedente estructural del mundo de fuerza de trabajo, hay una multiplicación del sector informal, en cuanto el formal va se concentrando. Y dos, hay una otra manifestación de la informalidad, que es la desobediencia de las normas y la ilegalidad en las relaciones laborales en el sector formal. Como hay una presión muy grande de gente, de personas sin inclusión, los sectores formales de economía de nuestros países también tienen parte de su
mano de obra, parte de su fuerza de trabajo ilegal, subcontratos ilegales, desobedeciendo las normas, por tanto, trabajando en condiciones también de informalidad. Son dos dimensiones fundamentales de la informalidad que se manifiestan acá. Próximo, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son las características de las actividades del sector informal, por tanto? El primer tipo de la manifestación de la informalidad. Característica primera, la separación entre las actividades domésticas y productivas no se puede distinguir claramente. En general, ocurren todos en lo mismo local, la casa, el hogar. No existe una contabilidad independiente que le permita tener una idea clara de los costos de producción y de las ganancias. Hay una mistura de lo que es ganancia o que es renta del trabajo. No hay separación de estas frentes. Y tercer, la unidad económica que realiza la actividad informal tiene el propósito de la subsistencia, ¿sí? De la sobrevivencia de las familias. El próximo, por favor. Este es el segundo dimensión de la informalidad en la América Latina, en el sector formal. ¿Y cuáles son las especificidades? Que primero, especialmente en la periferia del capitalismo, hay un problema con la regulación de la actividad económica, que se deriva de una relación muy problemática, muy frágil, entre el Estado o los organismos de Estado, los aparejos del Estado y la sociedad, la economía. Hay una relación frágil, problemática, que torna muy difícil el cumplimiento de las normas, de las regulamentaciones para impedir la proliferación del trabajo informal en el sector formal. En el caso de los empleados asalariados, la naturaleza formal o informal de la ocupación dependerá de si se respeta o no la legislación de protección del trabajador. Esto es lo que determina entonces en última instancia. Y en tales circunstancias hay actividades formales que generan empleos no formales, como hay ocupaciones en unidades económicas informales que venden sus productos a cadenas de producción que operan en la economía formal con fines de lucro y ganancia. Próximo. Por tanto, las consideraciones finales al respecto de eso es: el desempleo es un problema sistémico e imposible de combatir solo con las fuerzas del mercado, en especial en la América Latina, en la periferia. La acción intencional del Estado sobre la demanda agregada y sobre el mercado laboral son los únicos medios para contrarrestar esta tendencia inexorable del proceso de acumulación capitalista, especialmente en la periferia. En ausencia de una acción política concreta, las disfunciones del mercado de trabajo y la abundancia relativa de trabajo favorecen la expansión de la informalidad, ya que los trabajadores pierden condiciones para negociar mejores puestos de trabajo y aceptan ocupaciones sin garantías ni acceso a derechos. Próximo. La variedad de manifestaciones del problema ocupacional en los países periféricos dificulta no solo medir la informalidad, sino también formular políticas para apoyar las actividades de subsistencia y promover el desarrollo de las pequeñas empresas. Entonces, es muy difícil, dadas estas condiciones estructurales, es muy difícil medir la informalidad y formular políticas para enfrentarla.
La reciente ola de flexibilización de las normas y el permiso para una libre adaptación a las habilidades y ocupaciones económicas a diferentes situaciones hacen que la condición formal ya no es un indicador para medir la calidad de la situación ocupacional. Esa es una cuestión que se debe considerar más recientemente con las mudanzas, nuevas formas de contratación. Na verdad, no hay muchas distinciones entre lo que es ser trabajador formal o informal. Los derechos, las garantías son muy pequeñas, tanto para un quanto muy chicas para uno o para otro. Y más que eso, la dualidad expresada por las nociones de formalidad e informalidad es hoy seriamente cuestionable por cuenta de todo esto. Próximo, por favor. Sí, acá entonces la bibliografía básica que dejo para los que quieren se aprofundar en esta discusión. Vale decir que esta presentación está bastante baseada en este primer texto de Paulo Baltar y yo, el texto que se llama El problema de la informalidad ocupacional en la periferia del capitalismo. Está ahí el link para acceso para quienes quieren se aprofundar. Muchas gracias, es esto. Paso a palabra a los mis colegas demás. Gracias, profesor Marcelo. Roberto, ¿quiere que le comparta yo o lo puede compartir usted? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a Francisco y a la Universidad de San Sebastián por haberme considerado para este foro sobre la economía informal. Mi nombre es Roberto Gormaz y voy a hablar un poco sobre las teorías del por qué se produce la economía informal y algunos contrastes entre países, a pesar de que comparar la economía informal entre países es muy complejo debido a que hay distintos sistemas productivos, distintas leyes laborales y otras condiciones que comienzan a tener cierto nivel de implicaciones al momento de considerarlos. Por lo tanto, yo voy a hablar sobre tres temáticas en específico. Primero, el panorama global de la informalidad con un enfoque en América Latina. El segundo, sobre las teorías sobre economía informal. Y finalmente, lo que son los datos empíricos. Por lo tanto, vamos primero al panorama global. La economía informal se entiende como toda aquella actividad económica que no es cubierta por un acuerdo formal, es decir, cuando existe la carencia de un contrato. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es separar a la economía informal de una economía ilegal, es decir, todo lo que tenga relación con actividades ilícitas no entra dentro de la economía informal. Ahora, debemos aclarar que hay 2 billones de hombres y mujeres sobre la edad de 15 años que se encuentran dentro de la economía informal. Esto representa al 61% de la población a nivel mundial. ¿Qué entrega esto? Esto comienza de alguna manera a preguntarnos si realmente el sistema de globalización productiva está trayendo o está acarreando los beneficios que supuestamente acarrea, ya que solamente el 39% de la población está inmersa en este grupo formal.
Ahora, a pesar de que los porcentajes, como pueden ver en el mapa a su derecha, varía desde los países que están en un color rosa, con un 20% o menos de la población en un mercado informal, hasta África con sobre un 86% de población en una economía informal. Existen comunes denominadores para involucrarse en esta área, y el primer común denominador es la carencia de oportunidad para entrar a la economía formal, y segundo es que los ingresos son insuficientes dentro de los mercados formales. ¿Se ve? Sí. Ahora, veamos un poco el trabajo informal en su composición. Tenemos a los trabajadores por cuenta propia, que representan el 45% del trabajo informal. Tenemos a los empleados, que representan el 36% del trabajo informal, e involucra a todos los trabajadores de tiempo completo, tiempo parcial o por obra, que carecen de contrato laboral. Además, tenemos quienes son los trabajadores familiares, con un 16%, que esto equivale a todas las personas que de alguna u otra manera trabajan dentro del hogar sin ser remunerados. Finalmente, tenemos un 3% de empleadores que por alguna determinada razón deciden no formalizarse, ya sea para poder incrementar sus ingresos o porque de una u otra manera el sector productivo en el que están realizando su acción informal no está regularizada dentro del marco legal de su país. Y esto no es menor, porque este 3% representa 54 millones de personas. Por lo tanto, es un ingreso importante que se está perdiendo. Ahora, si analizamos el trabajo informal desde la perspectiva de los sectores productivos, podemos ver que el 69% se enfoca o está relacionado a la agricultura, el 10% a la industria y el 21% a lo que son servicios. Esto entrega lo siguiente. A nivel latinoamericano, si hacemos un doble clic, nos damos cuenta de lo siguiente. Los empleados forman el 49,2%, los empleadores el 3,5% y los trabajadores por cuenta propia el 40,7%. Finalmente, los trabajadores familiares es 6,5%. Hay un error de tipeo ahí, perdón, no es 66,5%, es 6,5%. Ahora, como iba diciendo, ¿qué significa que los trabajadores por cuenta propia sean 40,7%? Es uno de los más altos. Significa que el mercado o los mercados existentes en América Latina no están siendo lo suficientemente amplios o no crecen a una velocidad lo suficientemente rápida para absorber la gran cantidad de mano de obra que está siendo disponible. Ahora, veamos algunas teorías sobre la economía informal. La primera teoría fue una de las primeras teorías que comienza a trabajarse sobre esta área. La hace Brown y Connell en 1993, donde plantean que hay sectores productivos los cuales tienden a preferir el trabajo informal, como es la agricultura. Por lo tanto, existe, plantean ellos, una correlación directa entre países con niveles de agricultura o con mayor niveles de agricultura y precariedad informal, es decir, trabajo informal. Esto puede ser cierto, porque la informalidad, incluyendo al sector agrícola, se distribuye de la siguiente manera. Países con alto desarrollo industrial, como son América del Norte, está expuesto en verde, Europa y Australia, tienen un porcentaje menor al del 20% de economía informal, mientras que los países con menor desarrollo industrial, principalmente África, tienen un porcentaje de informalidad que muchas veces supera el 90%, y en algunos casos América Latina se encuentra entre el 50 y el 89%. Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. Extraigamos el sector agrícola para medir cuáles son los porcentajes de informalidad.
Resulta que, independientemente si extraemos el sector agrícola de nuestra ecuación, los cambios no son significativos para el mayor porcentaje de la población, excepto en África Central. Esto se debe a que principalmente el trabajo informal es cíclico y sus actividades productivas varían acorde al flujo natural de la economía. Esto quiere decir que dependiendo del país y su estacionalidad, la ocupación del trabajador informal varía. Por lo tanto, la economía informal poca relación tiene con la predominancia productiva de un país, sino más bien con variables socioeconómicas que han sido posibles de estudiar con el curso del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Chile existe un alza de informalidad post-septiembre. ¿Por qué? Porque en septiembre tenemos un alza del trabajo informal debido a lo que son las fiestas patrias. Luego tenemos las fiestas como Navidad y Año Nuevo, que también fomentan la economía informal. Y finalmente tenemos todo lo que es la temporada de verano en el sector de la agricultura. Son periodos, ¿sí? Son periodos en donde existe un alza de mayor informalidad. Una segunda teoría es la teoría de género. Amartya Sen y Stefan Classen son precursores de la economía de género a nivel mundial y han desarrollado teorías respecto a la diferenciación del trabajo informal resultante de la división de sexos. Para ello, se debe desmentir ciertas creencias. Las mujeres no predominan en el mercado informal, por el contrario, son los hombres quienes representan el 63% de la fuerza laboral en el sector informal. Sin embargo, por razones estructurales de los sistemas económicos, tales como los salarios o los niveles de educación, las mujeres están, en efecto, mucho más expuestas a involucrarse en el mercado informal. Y aquí sucede algo curioso, porque países como Argentina o Chile poseen la misma exposición de mujeres al trabajo informal que países en África. Sin embargo, Brasil presenta mejoras en términos de equidad para entrar en mercados, considerando que muchas veces los indicadores de desarrollo deberían decirnos lo contrario. Aquí sucede lo siguiente. Latinoamérica es diversa, tanto en ingresos como en variables de género. Por ejemplo, Chile es un país, entre comillas, de ingresos altos, independientemente de las críticas que podamos tener al PIB per cápita. Los trabajadores informales, el 46,6% son hombres y el 57,4% son mujeres, una diferencia del 1% aproximadamente. Sin embargo, cuando vemos que el 2,9% de los hombres son clasificados como trabajadores del hogar, con el 10,4% de las mujeres, comenzamos a encontrar diferencias significativas, porque el 8,3% de los hombres son empleadores contra el 4% de las mujeres. Esto quiere decir aquí que por distintas razones que es recomendable estudiar, de una u otra manera la mujer se ve más expuesta a involucrarse en el mercado informal. Esto puede ser debido a carencias de educación o de posibilidades para ejercer, o la misma diferencia salarial hace que la mujer tome la decisión de decir, bueno, prefiero estar en el mercado informal con mis propias reglas, con mis propios tiempos, a exponerme a un trabajo de 8 o 9 horas a la semana, diarias o más, 5 o 6 veces a la semana. Finalmente, tenemos una teoría de crecimiento y empleo que fue expuesta acá en Chile en el año 2006. Resulta que en el año 2006 el PIB era del 4%, un descenso en la tasa de crecimiento que veníamos teniendo desde el 2006. Sin embargo, la población desempleada también estaba disminuyendo, lo cual hacía que de alguna manera esto fuera contradictorio. ¿Cómo era posible que, a pesar de que el PIB crecía menos, teníamos más gente empleada? Había más gente con trabajo. Bueno, esto comenzó a darse debido a que se empezó a ver, había una gran cantidad de población que estaba teniendo trabajos de medio tiempo,
y eran trabajos mal remunerados. Además de ser trabajos mal remunerados, o debido a que eran trabajos mal remunerados, los individuos también comenzaron a entrar en una práctica de dos empleos, es decir, tenían un trabajo formal en el cual ellos recibían sus imposiciones y además tenían un trabajo extra informal que era el cual les permitía sobrevivir el día a día. ¿Por qué? Porque dentro del trabajo informal, el promedio de sueldos en el 2006 era 267.000 pesos y el trabajo formal eran 144.000 pesos. Es decir, la diferencia era aproximadamente de unos 100.000 pesos. Para la época era bastante. Además, habían razones secundarias como lo era discriminación en el trabajo formal, en donde la muestra planteaba que el 45% de ellos de una u otra manera se había sentido discriminada al momento de entrar a un mercado formal. Luego tenemos la teoría de informalidad y nivel socioeconómico. Este trabajo informal, este estudio viene de Inglaterra y su nombre es Why do people engage in paid informal work? Ahora, se estudian las razones por las cuales las personas de distintos niveles socioeconómicos deciden integrarse en un sistema de economía informal, donde los resultados son los siguientes. Las personas de ingresos altos comienzan a relacionarse dentro de los mercados informales porque permite obtener trabajos de calidad por menor precios, es decir, trabajos asimétricos. Gente con altos ingresos contrata a personas de bajos ingresos para poder realizar ciertas determinadas labores probablemente dentro del hogar. Luego tenemos relaciones simétricas de riqueza que permiten obtener un crecimiento exponencial de ganancias debido al no pago de impuestos, es decir, inversiones que quedan en negro y que no son consideradas ilegales, pero que están extensas de impuestos. Finalmente, el nivel socioeconómico o las personas de ingresos bajos se involucran en los mercados informales debido a relaciones familiares de cooperación y sustento, además de relaciones simétricas de riqueza debido a que hay a veces barreras de entrada muy altas, especialmente en los países desarrollados, para poder formalizarse con un emprendimiento. Eso también nos va dando de una u otra manera un marco de pensamiento sobre cuántos son los impuestos que se cobran en una primera línea o en un primer año a los trabajadores y cómo eso desincentiva el emprendimiento a nivel nacional. Un dato curioso, el país que más invierte en investigación y desarrollo, que es Corea del Sur, curiosamente es el país con menos emprendimientos que hay a nivel mundial dentro de los países OCDE. Ahora, tenemos algunos datos empíricos. Dentro de estos datos empíricos, nosotros encontramos lo siguiente. Brasil en azul, Chile en naranjo y España en gris. Podemos ver que estas son las cantidades de empresas que van surgiendo cada año desde el 2006 hasta el 2016. Brasil y Chile, muy por debajo de España en el comienzo, comienzan a de una u otra manera remontar posterior al 2010, que puede estar relacionado con la crisis subprime del 2008 o con ciertos niveles del PIB de desarrollo. Sin embargo, ¿qué es necesario tener en cuenta? España tiene un considerable porcentaje menor de informalidad que Brasil y Chile. Y acá comienza lo interesante, comienza lo curioso. El trabajo informal en composición, es decir, tenemos a Chile en los puntos naranjos, son la cantidad de vulnerables y la cantidad de impuestos que pagan las empresas, muchas veces debido a que pagan menos impuestos, hay más trabajos vulnerables. Y en el caso de España, donde las empresas pagan más impuestos, estamos hablando de empresas tipo PYME,
hay menor cantidad de vulnerabilidad en el empleo. ¿Esto qué quiere decir? Debido a que el sector privado no puede de una manera absorber absolutamente todas las responsabilidades que se debe tener como empleador, es necesario pagar un tributo, pagar un impuesto a Estado de manera tal que ellos puedan hacer una correcta redistribución de cierta seguridad social para los empleados y así permitir que menor cantidad de personas se encuentren dentro de esta precarización del trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Roberto. Francisco. Sí, yo tomo el control. Ya, perfecto. Archivo. Creo que por ahí se deberá ver bien. Sí. Agradecer a Marcelo y Roberto por las presentaciones y por acceder a la invitación. Bueno, lo que yo voy a tratar de contar acá apunta a un análisis un poquito más micro de los trabajadores informales. Es describir la realidad y dentro de esa realidad hacer una aproximación también a la forma de medición, ¿ya? Que está claramente definida por la OIT, y en base a eso ver que además de esta situación en términos de la comparación que existe entre los trabajadores informales y formales, también los trabajadores informales tienen diferencias, ¿ya? Existen trabajadores por cuenta propia, existen trabajadores que son asalariados informales. Entonces la situación y la realidad de ellos es bien diversa y en Latinoamérica también nosotros podemos darnos cuenta que incluso dentro de cierto grupo esto no se comporta de la misma manera. Bueno, a ver, en general dentro de esto sale un poco corrido esto porque está el PPT compartido arriba del programa, puede que tenga alguna variación, pero después le podemos compartir esto por PDF para que se vea bien. Pero la definición sobre las mediciones de informalidad creo que por ahí se deberá ver bien. Sí. Agradecer a Marcelo y Roberto por las presentaciones y por acceder a la invitación. Bueno, lo que yo voy a tratar de contar acá apunta a un análisis un poquito más micro de los trabajadores informales. Es describir la realidad y dentro de esa realidad hacer una aproximación también a la forma de medición, ¿ya? Que está claramente definida por la OIT, y en base a eso ver que además de esta situación en términos de la comparación que existe entre los trabajadores informales y formales, también los trabajadores informales tienen diferencias, ¿ya? Existen trabajadores por cuenta propia, existen trabajadores que son asalariados informales. Entonces la situación y la realidad de ellos es bien diversa y en Latinoamérica también nosotros podemos darnos cuenta que incluso dentro de cierto grupo esto no se comporta de la misma manera. Bueno, a ver, en general dentro de esto sale un poco corrido esto porque está el PPT compartido arriba del programa, puede que tenga alguna variación, pero después le podemos compartir esto por PDF para que se vea bien. Pero la definición sobre las mediciones de informalidad, yo creo que básicamente que hay una referencia en cuanto a los avances de cómo se definía la informalidad y cuáles eran los criterios para definir qué trabajos eran informales. Yo creo que ya
En el año 2003, en la 17ª Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, ya se aprueban las directrices más o menos definitivas sobre la definición estadística del empleo informal. Básicamente hay dos cosas que distinguir aquí. Por un lado, existe el empleo informal y empleo en el sector informal, ¿ya? No son para nada conceptos intercambiables, pero ambos son útiles para describir y analizar la informalidad, ¿ya? Las diferencias se generan debido a la existencia de empleo informal fuera del sector informal, que es lo que vamos a ver a continuación, y empleo formal en sectores informales. La definición estadística de esta 17ª Conferencia Internacional, donde yo les mencionaba que prácticamente se define esta diferencia, tiene dos dimensiones claves de análisis. Primero, los tipos de unidades de producción, donde están las empresas del sector formal, ya están las empresas del sector informal y están los hogares, ¿ya? Estas son las tres unidades de producción que nosotros podríamos distinguir. Y el tipo de empleo según su naturaleza formal o informal, y en la categoría de situación. Hay trabajadores por cuenta propia, empleadores, que vamos a ver cuáles son los que participan con mayor frecuencia, trabajadores familiares auxiliares, asalariados, o miembros de cooperativas de productores, que después vamos a ver cierta adaptación. Acá el cuadro meramente se logra distinguir, pero lo que tenemos en la fila son las unidades de producción, que son las empresas del sector formal, las empresas del sector informal y los hogares, y acá están la situación por empleo, donde hay trabajadores por cuenta propia, formales o informales, empleadores formales o informales, trabajadores familiares auxiliares, que son todos informales, asalariados, informales y formales, y miembros de cooperativas de producción. Entonces se dan varios cruces, que yo los marqué ahí con un color y con números que van del 1 al 9. Básicamente los colores les escribir a continuación. Entonces, estos grupos lo que nos muestran, y esto es para tener una idea general, que existen asalariados con empleo informales, ya sea que estén contratados por las empresas del sector formal o por empresas del sector informal, o por hogares que se les emplea como trabajadores domésticos, que el 2, ¿cierto? El 6 y el 10, que son los que están acá. Están también los trabajadores por cuenta propia y empleadores que trabajan en sus propias empresas del sector informal. Se diferencian solo por el tipo de empresa, que son el 3 y el 4, ¿ya? Que son los dos informales. Son trabajadores por cuenta propia y empleadores informales. Están los trabajadores familiares, auxiliares e independientes y trabajan en la empresa del sector formal o informal, que son estos de acá, de la nivel 5. Y las otras categorías que no tienen marcas, no existen en esa categoría, o trabajadores definitivamente formales, que no necesitamos clasificar. Y hay tres aparte, que son el 8, el 9 y el 7, que son los que están acá, que son los asalariados formales en sector informal, los miembros de cooperativas informales en sector informal y los trabajadores por cuenta propia informales en hogares, que son los que distinguimos acá: miembros de cooperativas en el sector informal, trabajadores por cuenta propia dedicados a la producción y asalariados que tienen trabajo formal. Entonces, esta clasificación, que es bien completa, logra cubrir toda la gama o todas las posibilidades de acuerdo a la clasificación que se acordó, principalmente por el tipo de unidad y por el tipo de empleo. Allá en un esquema más reducido y más general, nosotros podemos ver los sectores, que está el sector formal, el sector informal en este cuadro, y abajo están los hogares, donde existe empleo informal, que es el que está dentro del círculo. Entonces, cosas que a nosotros nos podrían llamar la atención pueden ser estos mismos asalariados que están en el sector formal, ¿ya? Otras familiares que están en el sector formal, que son informales, pero están en el sector formal. O asalariados que están en el sector informal, como estos que están acá afuera, ¿ya? Eso requiere básicamente cierta adaptación para la realidad local, y eso es lo que nosotros hemos visto, y es lo que voy a ir describiendo a continuación. En Latinoamérica existen ciertas definiciones para entender qué es lo que es un asalariado informal,
Y lo mismo sucede también en la adaptación a nuestro país. En Chile hay sectores que son mucho más representativos que otros, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, de los empleos informales de los asalariados, existe una gran diversidad de situaciones en los distintos países que hace necesaria una adaptación a la realidad local. Entonces, algunos ejemplos de Latinoamérica de estos empleos informales de los asalariados, por ejemplo, en Brasil, son asalariados sin contrato formal, ¿ya? En México son asalariados sin acceso a servicios públicos o privados de salud, ¿ya? Y algunas definiciones de ese estilo. Por lo tanto, en resumen, nosotros podríamos decir que del número 3 al 8 de esta clasificación son categorías que están dentro del sector informal. El 1, el 6, el 8 y el 10 corresponden a categorías que están en el sector informal, y empleo informal del sector informal es del 1, 2 y el 9 y el 10. Pero esto es más o menos para que tuviéramos un mapa en general. Aquí no se ve muy bien, pero hay una tercera dimensión, ya que la voy a explicar de manera más rápida, que tiene que ver con en qué tipo de actividad nosotros podemos cruzar estos conceptos de sector formal e informal con el empleo. Lo que sucede es que se definen, de cierta forma, actividades subterráneas y actividades ilegales. Entonces, hay dos cosas. Lo que pasa es que las actividades ilegales se componen de producción de vicios cuya venta, distribución o posesión está prohibida por ley, ¿ya? Y las actividades generalmente legales se vuelven ilegales cuando las realizan productores no autorizados, ¿ya? En general. Pero la diferencia con una producción oculta subterránea, como las actividades de producción que son legales, pero se realizan en cumplimiento de las normas o reglamentos pertinentes y se ocultan deliberadamente a las autoridades públicas por razones de pago de impuestos, para evitar el pago de contribuciones de seguridad social, para evitar el cumplimiento de las normas legales, ¿ya? Entonces, ahí hay una pequeña definición. ¿Por qué se añade esta dimensión? Porque se puede dar que existan empleos en sectores formales, en actividades legales, subterráneas, por ejemplo, o pueden estar derechamente en actividades ilegales. Y eso da origen a esta otra clasificación, ¿ya? Que esta matriz desarrollada en 2004 por Kussmans, que nos muestra 3 dimensiones, donde tendríamos 18 clasificaciones distintas, por unidad de producción, por este tipo de actividad y por el empleo, ¿ya? Entonces esto es como ya el nivel más detallado y el nivel más desagregado con respecto a la clasificación de los... El foco de nosotros es hablar un poco de la realidad de estos asalariados y trabajadores por cuenta propia. Entonces, dentro de las adaptaciones en América Latina, nosotros podríamos decir que en el sector informal en la región existen algunas definiciones de informalidad muy similares que ponen el énfasis en la existencia de contabilidad, de unidad económica, de registro de actividades, ¿ya? Ahí, más que nada, hay algunos ejemplos que se recargan en la región. En Chile, la definición del sector informal, para irnos un poco allá a la realidad más local, hace referencia a todas aquellas unidades económicas de mercado cuenten con registro en el Servicio de Impuestos Internos y tampoco pueden ser clasificadas como cuasi sociedades, ya que no poseen una contabilidad completa o simplificada que les permita realizar una efectiva separación de sus gastos por el lado de los trabajadores por cuenta propia o empleadores, o a su vez aquellas empresas que no tengan una oficina contable o no cuenten con los servicios de un contable. Entonces, los criterios en términos de la ocupación informal, ya en América Latina, tienen su énfasis en el acceso a salud, en el acceso a previsión, entonces aquí hay algunos ejemplos como en el de Perú, en el de México, acceso a servicios públicos privados de salud en virtud de su empleo, ya acceso a seguridad social. Eso es lo que definitivamente adaptan localmente desde esta definición de la OIT para poder definir
la ocupación informal. En Chile, aterrizándolo en nuestro país, la ocupación informal corresponde a todos aquellos asalariados o trabajadores del servicio doméstico que no cuentan con cotizaciones de salud dentro de ISAPRE o FONASA y previsión social, alguna AFP, por concepto de su vínculo laboral con un empleador. Asimismo, se consideran como ocupados informales por definición a todos los familiares no remunerados del hogar, además de los trabajadores por cuenta propia y empleadores propietarios de una unidad económica del sector informal. Esta es la adaptación más local, donde aquí se asume definitivamente trabajadores del servicio doméstico. Ya hay algunas diferencias con la definición original de la OIT, pero esta es la definición más local. Es bien similar, ¿ya? Pero acá asume inmediatamente la existencia de los trabajadores del servicio doméstico y reconoce la existencia de asalariado informal en el sector formal, como el punto 2 y todo lo que nosotros ya habíamos conversado. Entonces, aterrizando un poco esto de los empleados y empresarios y estas grandes categorías, nosotros entendemos que en la clasificación se asume la existencia, voy a volver un poco atrás, de trabajadores por cuenta propia y empleadores, que uno podría hablar de un gran grupo, y los otros, nosotros podríamos hablar de asalariados o trabajadores de servicio doméstico, que son trabajadores dependientes. Entonces, a eso hago la referencia entre los empleadores y los asalariados o trabajadores dependientes, que en Chile se le conoce como dependientes precarizados. Entonces, a nivel mundial, dando los datos, y aquí vamos a ir acotando un poco, el 86,1% de los trabajadores por cuenta propia es informal, de los cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia representan el 45% del empleo informal y los empleados el 36,2% del grupo informal. Los familiares auxiliares solo el 16,1% y empleadores un 2,7%. O sea, ya estamos hablando de grupos más pequeños. Los países más desarrollados tienen más empleados informales que trabajadores familiares auxiliares. O sea, dentro de los informales tiene una representación más importante de empleados informales que trabajadores familiares auxiliares. Y esto se revierte si miramos los países emergentes en desarrollo. Pasa exactamente lo contrario. Acá en el cuadro, que no sé si se alcanza a ver muy bien, lo que intenta mostrar es una agrupación entre los empleados y los empresarios. Entonces, cuando habla de empleados, habla de la agrupación de empleadores y trabajadores por cuenta propia, ¿ya? Y en el caso de los empleados, estamos hablando de los asalariados y los trabajadores hogares. Entonces, lo que muestra principalmente este gráfico, y lo que yo creo que es más interesante, es ver el contraste entre los países desarrollados y los países emergentes. La participación de los empleadores y la cantidad de informales que tienen, que está cercano al 84%, ¿ya? Y esto está cercano al 62%, ¿ya? Entonces estamos hablando de una diferencia enorme, ¿ya? De la participación de las cuentas propias. Y en los empleados, acá la informalidad alcanza un 10% y acá alcanza un 49%. Ahora, dentro de los sectores, gran parte está en el sector informal, ¿ya? Sobre todo los trabajadores por cuenta propia. Si nosotros miramos la composición de informales según la situación de empleo, ¿ya? Dentro en los países emergentes y en desarrollo, ¿ya? Nosotros podemos ver que dentro de los empleados, ¿ya? Tenemos un 35,4%, ¿ya? Y en los trabajadores familiares auxiliares un 16,6%. En cambio, en los países desarrollados esto se revierte, ¿ya? Es un 51,3% y un 6,3% solo en trabajadores familiares auxiliares. Es lo que les estaba comentando. O sea, ahí yo estoy hablando de la participación dentro en los informales, que es lo que representaban, ¿ya? En los países desarrollados la representatividad del total de informales que tienen está mucho más concentrada en los empleados. Y en los países en desarrollo es distinto, ¿ya? Y ese es un comportamiento que puede marcar ciertas tendencias y probablemente esté relacionado con alguna causa inicial del por qué ocurre la informalidad, sobre todo en Latinoamérica.
En América Latina, que ahora ya vamos a empezar a bajar un poco al vecindario, de la proporción de empleo informal, nosotros podemos hablar que el 49% de los trabajadores son informales. En el sector informal hay un 33%, en el sector formal hay un 11,1% y en hogares un 4,6%. Un 46% de los ocupados hombres son informales y la informalidad en las mujeres es mucho mayor, un 51,8%. O sea, el trabajo que tienen las mujeres en Latinoamérica, un 51,8% es informal. ¿Ya? Y la participación por nivel educacional, o sea, personas que trabajan y no tienen educación, un 82,2% son informales, y eso es un denominador común en la región. Y a medida que vamos aumentando los años de educación, ya en educación primaria un 72%, los que tienen educación primaria un 72% son informales de los que están ocupados, y ya con educación secundaria de los que están ocupados un 50,8% son informales. Educación terciaria un 33,5%. La composición de informales según la situación de hoy, ¿ya? Podemos ver que en América Latina de los empleados 44,8% son informales, de los empleadores un 4%, de los trabajadores por cuenta propia un 44,4%, ¿ya? Estos son los grupos más representativos, por eso hago el punto. Y en América del Sur los empleados tienen una gran participación, o sea, una gran proporción de informales, un 41,3%, y los trabajadores por cuenta propia tienen un 47,6%. O sea, ¿por qué quiero detenerme un poco en este análisis? Porque estos son los grupos más representativos. Es aquí donde nosotros podemos ver quizás la mayor concentración de información. Es en los trabajadores por cuenta propia y es en los empleados. Entonces estas dos categorías son las que marcan el comportamiento finalmente de la informalidad en la región. ¿Ya? Aquí si es que se logra apreciar, no sé por qué esto lo llevó a ese. Se nota muy poco el porcentaje, pero yo se los puedo leer. ¿Ya? La proporción de empleo informal según la situación de empleo. Entonces, en América Latina, un 37,2% son empleados, empleadores 43,4%, trabajadores por cuenta propia 84,2%, y trabajadores familiares auxiliares, por eso les marca el 100%, porque los trabajadores familiares auxiliares son todos informales, de acuerdo a su situación de empleo. Y en América del Sur los trabajadores por cuenta propia alcanzan un 86% en promedio. Entonces hay varias situaciones que yo creo que son súper importantes de destacar en la región. A diferencia de los asalariados informales, el trabajador por cuenta propia no distingue empresa y trabajador muchas veces, o es muy difícil distinguir, lo que limita la existencia de empresa formal con trabajador formal o empresa informal con trabajador formal. Eso es bien complejo. En el caso de los asalariados informales, su situación en unidades formales se genera por incumplimientos normativos. Básicamente no cumplo con el pago de cotizaciones, no cumplo con cierta reglamentación, entonces por eso caen en la categoría informal. En cambio, los trabajadores por cuenta propia, el problema radica en la heterogeneidad y la forma de acogerse a la normativa. En muchos casos, por ejemplo, las cotizaciones son voluntarias, entonces yo podría tener trabajadores que porque no pueden no lo hacen, o porque por opción finalmente no cotizaron. Eso es una realidad, y nosotros acá en la universidad el año pasado estuvimos desarrollando un análisis precisamente sobre las pensiones en los trabajadores por cuenta propia informal, cómo nosotros lo podríamos incentivar, y la realidad es distinta. Entonces hay una heterogeneidad tremenda, porque hay cuenta propia que sí podrían hacerlo, ¿ya? Y otros que en realidad no pueden, y eso lleva a que la distribución de los cuenta propia informales sea muy compleja, ¿ya? Y no tengamos algo muy homogéneo, tengamos algo bien heterogéneo. La definición de los cuenta propia informales en América Latina resulta compleja debido a la información sobre sus aportes en pensiones o seguridad social. Tenemos que entender que, y Roberto lo mencionó hace un rato, es muy difícil comparar esto entre países.
las contribuciones a algún sistema de pensión en algunos países, aporte a seguridad social o contribuciones a sistemas de salud, ya que lo vamos a ver en una tabla a continuación, ¿ya? El grupo de los trabajadores por cuenta propia informales presenta una alta heterogeneidad, que es lo que les decía, en formación educacional y edad, lo que hace suponer que los incentivos a formalizarse son distintos también. Es lo que estaba comentando recién. La distribución de ingresos de los trabajadores por cuenta propia informales es mucho peor que la de los asalariados. La realidad de los asalariados es mucho más pareja. Lo que les comentaba en la tabla con respecto a la realidad, trabajadores que no realizan aportes para jubilación, salud, seguridad social. Aquí está separado por pensiones, salud y seguridad social. Y aquí hay porcentajes de personas que no realizan aporte, según la categoría, según trabajo, cuenta propia, asalariados, empleadores. No sé, por ejemplo, Bolivia tiene un 81.9% en todas las categorías que no realiza aporte. No realiza, acá si lo vemos aquí en pensiones, 81,9%. O sea, de los cuentas propias un 97.4%. Y esa realidad es bien diversa, y eso lo podemos ir viendo en distintos países. En Chile es un 27,8% en todas las categorías, pero se concentra mucho más en las cuentas propias, fíjense, un 79,8%. Y no sé, en asalariados solo un 14%. Bueno, eso es más o menos la realidad que nosotros podemos ver en América Latina. Aterrizando un poco la realidad de Chile de estos dos grupos, bueno, podemos decir que la tasa de ocupación informal, por lo menos en nuestro país, se ha mantenido en torno al 30% desde el 2017. Nosotros ya dijimos que era cercana al 50% en la región. Los dos grupos más representativos, insisto, que es lo que estábamos conversando hace un rato, son los trabajadores por cuenta propia informales y los trabajadores dependientes precarizados. Dos grandes grupos representativos de informalidad. Gran proporción son jóvenes o adultos mayores que promedian una escolaridad de 10,5 años. Para los cuentas propias informales son 10,5 y 11,5 para los dependientes precarizados, considerando que el promedio en Chile es de 12,3 años. Los trabajadores por cuenta propia informales se concentran en el comercio y servicios sociales y personales, y los trabajadores dependientes precarizados en servicios y comercio, además de los sectores silvo, agropecuario y pesca. Los ingresos promedio de los trabajadores informales son en su mayoría inferiores al ingreso mínimo en Chile. Corresponden alrededor de un 70% del salario mínimo para los cuentas propias informales, y para los dependientes precarizados es prácticamente igual al salario mínimo. Hablando solo de los informales, lo voy a revisar en un gráfico que es lo último que voy a analizar. Y si consideramos los hogares donde existe al menos un preceptor de ingresos informales, llegaríamos a casi 2 millones de hogares en esta categoría en nuestro país, donde el 70% se concentra en los 6 primeros deciles de ingresos. O sea, en los 3 quintiles más pobres de la población. Tenemos el 70% de aquellos que reciben por lo menos, o sea, tenemos un preceptor de ingresos informales. Y lo que les quería mostrar es esta comparación con respecto al salario mínimo. O sea, el ingreso promedio corresponde a un 70% del salario mínimo en las cuentas propias informales, pero el ingreso medio es el 53%. O sea, el 53% ya recibe menos de eso. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Dónde está ubicada la mediana? Y en el caso de los dependientes precarizados, el medio es 84 y el promedio es casi el 100%, es casi lo mismo que el salario mínimo. Pero el 84% acá recibe menos. ¿Ya? Entonces la situación es distinta. Y es distinta también porque dentro de las cuentas propias hay realidades muy distintas. Y es porque se encuentran en esa realidad. Eso, en términos generales, la idea era hablar un poco de esta diferencia entre los asalariados y los trabajadores por cuenta propia en base a las clasificaciones iniciales de la OIT. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, abrimos la discusión para que las personas puedan participar si tienen preguntas. Nos acompaña Carolina Quintela, que también es parte del equipo Universidad San Sebastián de
la Dirección de Empleabilidad y Egresados, quien también nos puede colaborar moderando las preguntas. Así que abrimos también para que puedan darnos su opinión, sus preguntas, etc. Bueno, parece que no tenemos en este momento ninguna pregunta. Quizás, bueno, en parte la idea de este espacio tiene que ver con diferentes estrategias de formalización y que mañana veremos la parte más práctica. No sé si alguno de ustedes quisiera, en el marco de lo que han presentado, dar algunas relaciones entre aquello que las personas que están empezando algún emprendimiento, que mañana veremos las experiencias de 2 emprendedores, puedan transitar justamente bajo estas estrategias de formalización. Quizás mientras alguno quiera consultar, poder conversar un poco acerca de ello. No te escuché muy bien, Ana María, la pregunta. No, era en parte mientras le damos espacio a que alguno tuviera alguna duda. Quería solamente comentar que la idea de este espacio tenía que ver con las estrategias quizás de formalización, ver un panorama general de cómo se configura la informalidad, justamente porque mañana lo que vamos a ver son experiencias de algunos emprendedores que han transitado probablemente por aquello que ustedes nos han presentado y que en últimas nos podrán dar una imagen acerca de lo que sucede del otro lado, de la parte como más de la experiencia. Tenemos una pregunta, sí. Sí, danos tu pregunta. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, primero saludar a todos los que están ahí presentes. Escuché toda la charla completa. Hay hartas cosas que son bastante técnicas, así que yo creo que por eso igual no salieron tantas preguntas. Pero quería saber más o menos en cuanto si tienen algunos valores actualizados debido a la pandemia por el coronavirus. ¿De cuánto aumentó el empleo informal, en este caso en Chile? Me gustaría saber si tienen ese dato. ¿Aló? Sí, te escucho. Ah, ya. Voy a tomarla, pero no tengo los datos exactos, pero lo que sí sé es que la informalidad en Chile terminó cayendo porque la ocupación cayó y son precisamente los trabajadores informales los que no podían participar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba finalmente? Que al no tener trabajadores ocupados informales, incluso disminuyó un par de puntos. En el último informe, que fue el de mayo, junio, julio, uno podía observar que andaba cerca del 23, 22, pero precisamente por lo mismo, porque si algo pasó con la pandemia y el estallido social es que fueron precisamente los trabajadores informales los que no pudieron seguir. O sea, defrentó en el confinamiento, sobre todo los trabajadores por cuenta propia, que eran los que estaba hablando, los vendedores, probablemente quienes tienen sus negocios independientes, no podían operar. Entonces eso limitó mucho, por lo menos acá en Chile, su participación, y eso ya, si uno lo registra en una encuesta como es la del INE, y tú le dices, la gente no estaba trabajando, estaba parada.
Eso pasó. Ahora, no sé si hay... Roberto, ¿tú algo ibas a hablar o no? Sí, a ver, el tema del trabajo informal se comienza a ser complejo de medir en esta época. Tenemos que primero pensar en el hecho de que tuvimos el estallido social. Hay un descenso de la informalidad, hay un descenso de la informalidad porque comienzan claramente a verse de alguna manera coartados de su capacidad para trabajar. Y ahora tenemos la pandemia. Ahora, aquí comienza algo curioso, porque con la pandemia podemos ver un alza de la informalidad debido a que se comienza a repensar la informalidad de otra manera. Por ejemplo, redes sociales. Hace 10 años la informalidad se entendía como la persona que de alguna manera estaba vendiendo en la calle. Ahora nosotros podemos encontrar un trabajo informal que se ve desde las redes sociales vendiendo artículos, ya sea artículos deportivos, por ejemplo, o hasta comida, que está en el marco de la informalidad debido a que no hay ningún contrato. Sin embargo, pasa algo interesante, deja de ser precario o deja de ser tan precario. Entonces, es difícil y para el INE, debido a la carencia de datos que tiene... ¿Perdón? Claro, medirlo es complicado. Hay varios factores externos ahí que fluctúan. Hay varios factores y comienzas a contradecirte de alguna manera, porque normalmente se entiende a la informalidad como una precarización. Sin embargo, hay ciertos factores de la nueva informalidad que no son tan precarios. Y por ejemplo, la parte Uber. Claro. Por ejemplo, la parte de la legalidad. Yo igual estoy teniendo un emprendimiento, salí como de un empleo formal. Ahora estoy en la parte de la informalidad. Entonces, por ejemplo, para crear o tener ciertos certificados dentro de mis productos, igual me piden hartas cosas. Por ejemplo, que mínimo sea 1 año. Entonces, como que el sistema también me obliga a ser informal en cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, yo no quiero ser informal, quiero ser lo más formal posible, pero el sistema no me deja, por ejemplo. Bueno, no sé si eso está ahí hay ciertas complicaciones que se dan, pero se dan más bien por los marcos regulatorios. En Chile, por ejemplo, pero también PYME puede ser, entre una pequeña y una mediana empresa, puede ser una empresa que tenga ya 49 empleados, que claramente es totalmente distinto a lo que estás haciendo tú. Claro. Debido a que es tan amplio este marco regulatorio y es tan anticuado, por así decirlo, tenemos ciertas reglas que de alguna u otra manera a veces obligan a las personas como tú a quedarte en esta esquina de la informalidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de impuestos que pagan las empresas en Chile en un comienzo es muy alto en comparación a otros países. Un ejemplo, dentro de los países de la OCDE, Chile es uno de los que más recauda en impuestos como porcentaje del PIB. Sin embargo, cuando tú ves el impuesto que le cobramos a las personas por el dinero como persona natural, es de los que menos recauda. Entonces hay una percepción que proviene de esta percepción antigua del Estado, que básicamente vamos a liberalizar ciertos mercados, vamos a desregularlos algunos, sin embargo les vamos a cobrar mucho impuesto. Entonces, bajo esa percepción, porque eran estados que no pensaban mucho en el concepto de emprendimiento. Hay que pensar que los emprendimientos en Chile comienzan a tener una alza post-democracia. Antes, netamente, el PIB se extraía directamente de la inversión extranjera y de la exportación de materias primas, que están muy lejos de ser una pyme o un emprendimiento. Es por eso. Entonces hay que de alguna manera repensar estas leyes, hay que reformar, y para eso tienes lo que es el Ministerio de Economía, que es este brazo armado, por así decirlo, del Ministerio de Hacienda, en donde fomenta el emprendimiento e intenta de alguna manera ayudar a la formalización. Ahora, lamentablemente, el Ministerio de Economía también se ve entrapado en el hecho de que muchas veces te pide formalizarte antes de entregarte dinero. Claro.
Sí, pues hay distintas como trabas que he visto ahora que me estoy metiendo como en la parte informal o teniendo algo que es más propio, ser mi propio jefe, digamos. Antes eran cosas como que uno no... tampoco te lo enseñan cuando uno está dentro del mundo laboral, pues así uno sabe como sus derechos de empleador, pero no sabe lo que es el otro lado de la moneda, digamos. Así que eso, Sí, muchas gracias por atender las preguntas. No, Perdón. gracias a ti. Vale, gracias. No sé si tenemos otra consulta. Yo creo que en la misma vía de la pregunta anterior, no sé, Marcelo, si tú tengas cifras en Brasil de cómo se ha comportado quizás la informalidad. Sí, de cabeza ahora no voy a tener el número exacto, pero pasa lo mismo. En Brasil, la pandemia provocó una eliminación muy grande de ocupaciones informales. El resultado es que estamos en el mejor patamar histórico de la tasa de formalización, porque es contradictorio, ¿sí? Quedaron empleados los que tenían una parcela mayor de personas con empleos formales. Los informales se fueron. Entonces la proporción es muy favorable. Hubo, por tanto, una reducción de cerca de 15% en la informalidad, la tasa de informalidad en el país, Brasil, en estos meses. Pero yo gustaría de hacer un comentario sobre lo que decía Roberto. Sin duda es necesario adecuarnos, modernizarmos la regulación de las empresas, del empleo, los contratos. Pero el caso de Brasil trae algunas cuestiones. En Brasil se creó 10 años atrás una personalidad jurídica para una persona solamente. Lo llamamos microemprendedores individuales. ¿Sí? Son como una persona que es una empresa, una personalidad jurídica. Para hacer con el propósito de que fuese una forma de formalizar los pequeños con bajo costo, con bajos tributos, bien bajos, para que bastante desburocratizados, bastante simples. En cierta medida fue bueno, mucha gente puede se beneficiar. Pero hay una otra fase de la moneda. Se ve como que mitad, como que 50% de los microemprendedores individuales son antiguos trabajadores asalariados que las empresas los demitieron, rompieron los vínculos de salario, exigieron que su contrato fuese como una otra empresa. Entonces dejó de ser una relación salarial para ser una relación comercial, ¿sí? Hay un número muy grande de personas en estas circunstancias en Brasil, cerca de 5 millones de personas en esta circunstancia, que es muy problemático, es un rebajo de la condición de vida de estos trabajadores, porque justamente si observamos, son aquellos microemprendedores con las mejores remuneraciones, ¿sí? Con más alto nivel de remuneración. Entonces, es muy delicado este tema. Hay ambigüedades. Se mejora en un lado, se pierde en otro. No es simple, el problema es muy grande. Creo que también por lo mismo la idea del proyecto Labwork, y los invito también a seguirlo en redes sociales y revisar su página web, tiene que ver con las dificultades que hay para su medición, en este caso para entender las aristas que componen obviamente la informalidad, y que se necesitan de diferentes visiones dentro de las instituciones, obviamente, para generar conocimiento alrededor, obviamente, de esta problemática. Así que los invito también a aquellos que aún están conectados a buscar más sobre el proyecto.
No sé si haya alguna otra duda, y si no, los dejo entonces invitados para mañana, en donde mañana vamos a tener 2 emprendedores. Una de ellas trabaja actualmente en la zona sur. Ella transitó, digamos, por este proceso de formalización, y quiere contarnos obviamente cómo fue cada una de estas etapas. Probablemente va a estar desde la experiencia contándonos algo probablemente de lo que ustedes nos han comentado desde lo teórico, y nos va también a acompañar otro emprendedor que es de la región del Biobío y que obviamente también ha transitado de manera compleja por ese proceso de formalización. Así que yo los dejo mañana invitados para ello. A los profesores les agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros. Vamos a subir el video a la página del proyecto y compartiremos también cada una de sus presentaciones con las personas también que se inscribieron y que hoy quizás no nos pudieron acompañar, y con aquellos que nos acompañaron también. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Roberto. Salud. Que estén muy bien. Chao, chao. Salud. Mucha salud a todos. Igualmente. Chao, chao. Gracias, Ana María. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Les voy a enviar al correo también la ficha de la encuesta de satisfacción para que también nos puedan comentar allí qué otras temáticas pudiéramos abordar desde la misma temática de informalidad. Así que gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Merichel, por acompañarnos hoy.